nombre es Jesús Martínez Ramírez, del estado de Zacatecas. Vengo de una escuela normal rural, General Matías Ramos Santos, San Marcos Loreto. Es un internado. Tal vez por ello es importante este tipo de reuniones, intercambio de experiencias. Qué bueno que se están sustentando, porque eso va a confirmar este reencuentro de enfoques. Una fortaleza que hemos identificado son las lecturas, porque tiene que ver con los alumnos, se identifican con ellas, porque este programa, lo interesante es que tiene que ver con el contexto, y el contexto de los muchachos, también al que van a trabajar, es rural. Mi nombre es Juan Manuel Solá, vengo del Estado de México. Es la primera vez que me incorporo a estos cursos. Sin embargo, por mi función, tengo que conocer lo que ha venido pasando en esta reforma. Soy coordinador de la licenciatura, soy responsable del Departamento de Formación Inicial. Y uno de los aspectos que me parece interesante que hay que marcar es que en la reforma se le viene dando peso a elementos de la investigación. En varias asignaturas, en varios cursos, vienen estos elementos de investigación. Entonces, me parece que este curso va a tener ese peso específico, ¿no? De poder aportar elementos teórico-conceptuales para abordar problemas educativos y que están cimentados en algo muy, muy importante que también creo que es una virtud de la reforma: regresar a las fuentes originales. Se está viendo autores, ahorita estaba revisando bibliografía, no sé si ya nos dimos cuenta, pero vamos a leer autores de 1958, 64, 1980, 83, 75, 72, nada más 80 y tantos, 90, y nada más hay dos textos, uno de 2007 y 2010. Todos los demás son fuentes originales. Nosotros tenemos un seguimiento y continuo a nivel estatal. Nos reunimos seguidos los equipos de todo el estado. La Escuela Normal Experimental del Poblado Benito Juárez, Valle de Mexicali. Con los jóvenes pues ha sido una gran adaptación ya, voy a decir así. Lo de la reforma, siento que en realidad lo que aquí cambia es la gesta, la forma de organizar el trabajo en el aula. Mi nombre es Manuel Ishmek, vengo de la preescolar Berta von Blumer y Leiva de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hemos trabajado con algunas materias de la reforma, especialmente con la de panorama actual de la educación básica, y con el plan piloto trabajamos algo de adecuación curricular. Mi nombre es María del Carmen Gaitán Mesa, vengo del estado de Tamaulipas, de la Escuela Normal Rural Maestro Lauro Aguirre. Del plan piloto he trabajado en la línea sociohistórica, elementos para el estudio de la historia y historia de la educación en México. De momento, no sé si ustedes me permitan pasar justamente, independientemente de todo, habrá momento en que podamos intercambiar nuevamente sobre este tema, pero creo que por el momento se ha abierto la expectativa, qué experiencias hay previas, dónde estamos situados, cuarto semestre, y yo me voy a permitir hablar un poquito de los rasgos que identifican al programa, o a los programas, hablaría en plural, de la línea pedagógico-didáctica. La línea pedagógico-didáctica es parte de un trayecto, y ese trayecto está compuesto por los cursos que incorpora psicología y por los cursos que incorpora pedagogía. Entonces, este es un tramo, un pequeño pedacito dentro del trayecto más amplio que ustedes ya han mencionado. A mí me da mucho gusto que haya maestros que han impartido ya cursos de psicología, cursos de la línea de observación o de aproximación a la práctica, y por supuesto del trayecto psicopedagógico, en particular la línea pedagógico-didáctica. Entonces, bueno, nuestro antecedente básico que tenemos es que en los cursos de panorama están los maestros y el equipo anterior. Este es un material que ocupa el doctor Ángel Díaz Barriga. Cuando él enfatiza el concepto de competencia, es muy importante que comprendamos que hoy por hoy el proyecto que tenemos de las reformas globales, decimos es la década, y bueno, ha sido y continuará siendo la década de las reformas, tiene un sello fundamental que es el de las competencias. Sin embargo, hay diferentes conceptos de este contenido, de este enfoque. Tiene posibilidades y límites, y dentro de las que se mencionan por algunos autores, entre ellos Philippe Renaud,
son que puede recuperar esta lucha histórica que hemos tenido contra el enciclopedismo, que la acumulación del saber, eso es lo que nos garantiza el conocimiento. O sea, no necesariamente. Podemos haber leído toda la biblioteca de Alejandría si fuera preciso, y eso no nos garantiza el que podamos aplicar convenientemente estos conocimientos en la vida cotidiana. Entonces, esto, pues de alguna manera no es una reivindicación absoluta, pero sí un elemento que nos puede a nosotros permitir situarnos en el debate entre por qué sí una reforma basada en competencias y de qué tipo. Otra cuestión es que reitera ideales educativos básicos, como por ejemplo vincular la escuela a la vida, que si ustedes, por supuesto, ya expertos en teoría pedagógica, sabrán, esa es una lucha que hemos tenido desde Escuela Nueva, ¿verdad? Siglo XIX y siglo XX. Y para nosotros creo que sigue siendo una lucha cotidiana, ver de qué manera explicamos los fenómenos que ocurren en el entorno escolar a partir de los principios y fundamentos pedagógicos. Ofrece posibilidades en el terreno pedagógico y didáctico, es decir, esta duplicidad, un poco como dice la introducción del programa de teoría pedagógica, en cuanto a entender que no se trata solamente de explicar el fenómeno, sino de darle un sentido y una aplicabilidad con respecto a lo que el niño sabe hacer de acuerdo a su nivel de desarrollo, ¿verdad? De acuerdo a la edad de desarrollo también cronológica y psicológica. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con mucho, porque estamos hablando en este momento de preescolar y de primaria, de los dos niveles. ¿Y qué tanto esto tiene que ver con la parte pedagógica y didáctica? ¿Qué es lo que sí hacemos en el aula y por qué lo hacemos? Creo que no habría ningún pedagogo, ningún maestro, ningún educador que no se pregunte sobre por qué hace lo que hace en el aula. Todos nos preguntamos cuál es la mejor manera de enseñar o cuál es la mejor manera de provocar aprendizaje. Y justamente en esa pregunta, ¿no?, ¿cómo conocemos? Desde Aristóteles, ¿no?, tendríamos que plantearnos que ese conocimiento se genera a través de múltiples formas y que nosotros en nuestro trabajo somos diseñadores de esas formas. Hay límites, por supuesto, de estos enfoques o rasgos, como por ejemplo que no se reconoce todavía a nivel mundial, no solamente en nuestro país, que hay diversas corrientes de pensamiento de competencias y que no convergen. Hay muchas, ¿no? Está la del enfoque laboral, la del enfoque disciplinario, la del enfoque etimológico, la del enfoque funcional, la del enfoque psicológico, subdividida en conductual y socioconstructivista, la del enfoque pedagógico didáctico, que es la que nosotros sustentamos. La diferencia entre cada una de ellas pone énfasis en, obviamente, para la cual ha sido creada. Sin duda que DESECO ha creado su enfoque de competencias vinculado hacia el desarrollo económico, ¿verdad?, y hacia la evaluación de competencias. Y por eso subdivide en competencias por habilidades o capacidades. También el tema del empleo, que es una cuestión que también hace que las competencias tengan diferentes connotaciones, es que todavía no tenemos o no suficiente experiencia para trasladar este concepto a modelos de diseño curricular. Quienes participamos en este proceso desde el 2010, hemos vivido situaciones de, bueno, ¿y cómo concebimos esto para el diseño curricular? O sea, ¿cómo se diseña, cómo se hace currículum, un plan de estudios con base en competencias? Es muy complejo porque no hay una teoría, una teoría o un modelo teórico sobre competencias y menos un modelo de diseño curricular por competencias. Sabalza es uno de los que más nos han arrojado datos, sin embargo lo ha hecho para otro tipo de modelos, ¿no?, en este caso el europeo, que se maneja por Turing. Ahora veremos eso. Bueno, pero finalmente nosotros lo que recuperamos es de que hay ciertos fundamentos del currículum, sin embargo permanece perfil de egreso, que lo haría ver como un diseño curricular pensado en función del producto y no del proceso, ¿no?, solo en el producto y no en el proceso. Todavía en este punto no hay suficiente elemento o masa crítica para poderlo generar y dilucidar. Nos enfrentamos a ese tipo de obstáculos. Algo que subyace en los diferentes modelos curriculares es que se busca la homogeneización a través de estándares que permitan evaluar o medir o trabajar en función de qué tanto se están logrando los propósitos de cada uno de los modelos para efectos de la empleabilidad. Turing es eso, sintonía, y la sintonía se busca a partir de que esos diseños cubran ciertas expectativas para que tengamos un desempeño más o menos uniforme.
Sin embargo, tampoco somos totalmente partidarios del mismo. Decimos que es un antecedente y que ese es justamente el que viene, arropa o promueve las reformas en América Latina. Otra cuestión que también está ahí y que, bueno, hacemos exposición de la misma, es que todavía no hay suficiente experiencia para trasladar el concepto de competencias a modelos de diseño curricular. Ya decíamos hace un momentito que no hay suficiente claridad sobre cómo derivar a un modelo de programas. Esa es una de las cuestiones, porque hace rato decía un maestro, decía, siento un poco el programa un poco suelto, ¿no? Necesitamos ajustarlo más, pautarlo más, tal vez. Y esa es una de las cuestiones que más nos preocupa, porque en un modelo así no podemos pautarlo absolutamente porque caeríamos en uno de los enfoques que creemos que se ha venido superando, que es el de los objetivos, ¿no? La cuestión conductual. Entonces, no queremos caer en ese enfoque, entonces tratamos de ver otras actividades más abiertas, más complejas. Entonces, se plantea que superar el enciclopedismo, crea problemas con, uno, los saberes básicos disciplinarios, contra enfoques integrales para resolver problemas. O sea, por un lado teoría pedagógica va a ser justamente ese punto de reflexión, ese eje conceptual. Podemos ir procediendo autor por autor y decir, bueno, es que a mí me parece que los principales pedagogos del siglo XIX que han impactado el siglo XX y por lo tanto el siglo XXI, pues es uno de ellos Dewey. Otro puedo decir es Montessori. Otro puedo decir, y así me puedo ir autor por autor, pero eso sería caer en un enfoque eminentemente disciplinar y obviamente podría hacernos caer en un enfoque enciclopedista que tal vez no sería lo deseable. Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Darle un enfoque que permita vincular los aportes, los principios, el análisis de esos autores y sobre todo lo que ha permanecido hasta el siglo XXI, que esos autores nos han brindado como un legado. Y ahí hay vías, hay alternativas didácticas, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que conceptualizar o reflexionar. ¿Hasta dónde tengo que leerme toda la pedagogía general de Herbart? ¿No? Si es uno de mis autores favoritos y por lo cual necesito entrar, discutir, reflexionar, adentrarme en Herbart, adelante. Pero también puedo pasar por Herbart para entrar a Dewey y también puedo trabajar otra serie de autores que no necesariamente sea uno solamente. Ahora, acotar hasta dónde llegar, eso va a depender del interés y del proyecto para el cual se consulta a los pedagogos y el legado que ellos han propuesto. Eso es algo que tendremos que discutir en siguiente momento. Ahorita están como los preliminares. Ahora, otra cuestión que nos llama la atención es que hay que trabajar desde la realidad, conceptos y teorías. Eso es muy complicado. O sea, incluso cuando nosotros decimos qué ejemplo o qué proyecto o qué unidad didáctica podríamos sugerirle al estudiante en la escuela normal, de acuerdo a nuestro contexto y al nivel de lectura y comprensión que tenemos con nuestros estudiantes, para evidenciar la noción de libertad en Freire. Entonces, tenemos que pensar en ese alumno, en ese contexto y en qué sé de Freire y cómo lo puedo objetivar a partir de un proceso de formación en el estudiante que se prepara para ser docente. Esto alude a una complejidad de doble nivel. No solo es el contenido conceptual de, pues lea Freire y listo, o sea, tiene pedagogía del oprimido, pedagogía de la liberación, pedagogía de la autonomía, de la esperanza, y vas trabajando Freire en todos sus matices. Muy bien, y luego, ¿cómo? ¿Para qué? ¿En qué proyecto inserto lo que yo sé de Freire? ¿No? Más allá que repetir su discurso, porque esa es otra de las cuestiones que podríamos dar. Entonces vamos viendo cómo está nivelado esto y a qué dificultades nos hemos enfrentado en la cuestión del diseño curricular y del programa. Por otro lado, se plantea identificar problemas o ejes significativos, o sea, ¿dónde está lo medular? Lo medular en teoría pedagógica, al menos nosotros hemos detectado, es en qué momento esta cuestión praxeológica, pragmática para algunos derivados de la filosofía de Dewey, del modelo industrial, creada dentro del modelo industrial, sociohistóricamente hablando, devino en un eficientismo neoliberal. Ahí hay un eje de discusión fuerte, que quienes vienen, por lo que ahora he anotado y escuchado, vienen de la línea sociohistórica, seguro van a hincarle diente, como se dice, ¿no? Les va a gustar discutir esto, seguramente, pero ahí hay una trayectoria disciplinaria y metodológica
en la que tienen que intervenir con diferentes debates, ajustes, lecturas, discusiones en clase. Otro eje que está ahí presente, ¿no?, es, bueno, sí, nosotros trabajamos por competencias, pero en realidad, ¿de dónde vienen? ¿Cuántos enfoques hay? Esto tiene que ver con algún ideal educativo, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Y por supuesto otro más puede ser la pedagogía libertaria. No sé si desde Ferrer Guardia, ¿no?, desde la cuestión del franquismo español, o podemos trabajar desde la pedagogía para la autonomía desde Freire. Ustedes allí tienen de dónde cortar, tienen de dónde ir amarrando cosas, incluso desde cómo nace el concepto de proyecto en el aula, en preescolar, por ejemplo. Buen motivo para trabajar el PEP sin tener que leer, subrayar de colores el PEP. Sino, digo, porque luego a veces eso pasa, ¿no?, en mis escuelas, eso sucede, sino el decir, ¿qué hay allí de proyecto que tenga que ver con el proyecto freinetiano? ¿Quién fue Freire? ¿Por qué lo propuso? ¿En qué condiciones? Entonces, es la pedagogía en acción con respecto a nuestros problemas o ejes de discusión. No es la parte de la teoría alejada de la práctica no en el sentido exclusivamente del aula, sino de la práctica de la vida y de la educación en general, para comprender mi entorno, para saber por qué he hecho una práctica exitosa o no. Yo creo que a ustedes les ha pasado que llegan ustedes a un aula y los alumnos están trabajando. A mí sí me ha ocurrido recientemente, oye, qué padre te quedó esta actividad con los estudiantes, me pareció fabuloso, trabajaste muy bien, viste qué entusiasmados estaban los niños jugando al cajero, intercambiando, trabajando con sus fichas de colores, primer grado, primaria, y de repente, oye, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿En qué te basaste? Ya ustedes checaron, ¿verdad? Escanearon su currículum y dijeron fichero, actividad fulanita, ya se saben hasta la unidad, ¿no?, plan tal. Sin embargo, nuestros estudiantes no saben por qué tomaron qué decisiones, ni cómo es que se logró ese desarrollo en los alumnos de agrupación y desagrupación. Por un lado dirán los que son de línea psicológica, claro, porque faltaba leer a Piaget, ¿verdad?, con sus niveles y etapas. Yo diría, hay también una parte que nuestros estudiantes no están comprendiendo, que hay una teoría educativa, que hay autores que han hablado de cómo aprenden y cómo se puede trabajar mejor en el aula. Y eso a veces se desconoce. Incluso cuando vimos temas selectos, no los vimos como una unidad teórica, sino como temas que podrían ayudar a entender la práctica, pero no necesariamente. Estaban ahí, es historia. Entonces, ¿cómo darle a la historia un sentido práctico en el aula con decisiones didácticas? Esa es nuestra tarea de este curso. Así de fácil, no está nada sencillo, yo lo sé, pero ese ha sido el intento. En este mismo sentido de los rasgos que caracterizan nuestra discusión de programas de la línea pedagógico-didáctica, vemos que hay dos grandes vertientes. Por un lado, ver las competencias como proceso, que es como las que queríamos ver nosotros, nos posicionamos desde allí, y otra, competencias como producto. Este conflicto tiene que ver con cosas que hemos tenido que investigar. Vaya, para hacer estos programas ha sido necesario pues muchas horas de discusión con Grupo Nacional, muchas horas con muchos maestros de diferentes entidades con las que hemos estado participando, afortunadamente, igual que ahora con ustedes, tratando de comprender cuáles eran las vías por las que podíamos transitar para no hacer de este plan ni de estos programas una camisa de fuerza, sino al contrario, dotarlos de lo que ya muchos han advertido en sus comentarios, de flexibilidad. ¿Para qué? Para poderlos adecuar a las condiciones de cada uno de los contextos en donde se van a aplicar, porque México es diverso, cambiante, multicultural. Y entonces veíamos que para efectos de proceso teníamos una visión muchísimo más enriquecida y encontramos un autor, que ustedes tienen la liga ya en su programa, que es Ruller, donde habla de que si las competencias las vemos como desarrollos, entramos en un campo mucho más confortable para los maestros, porque nos podemos mover en una línea de un constante ir y venir, ¿no?, de cierto retroceso para ir avanzando, de cierta lateralidad o transferencia entre niveles y contenidos en el mismo nivel educativo. Por otro lado, que nos manejaría menos competencias y por lo tanto no nos implicaría un reto tan fuerte de quererlas ver como objetivos, porque cuando ya vemos la competencia como un objetivo y la queremos conseguir, lograr, alcanzar, cumplir, ya estamos presionando el desarrollo natural de los sujetos que están trabajando en el aula. Y
este interjuego permanente creemos que es un hallazgo, creemos que es un aporte, no sé ustedes cómo lo vean, en el sentido de hablar de situaciones didácticas que nos permitan usar ciertos recursos, pasar nuevamente, ir a las situaciones y hacer un intercambio constante. Este no es un modelo ni esquema nuestro, sino es de Rougier, y les sugerimos que lo lean, que lo revisen completo, los documentos de Rougier. Hay un libro que se llama Pedagogía Integradora, de Fondo de Cultura Económica. Y ahora, pero aquí lo interesante es ver cómo el maestro es un recurso más, pasa a ser lo que siempre tendríamos que ser, como necesario solo cuando el estudiante nos requiere, pero no necesariamente el centro de la actividad, sino un recurso más, como puede ser un libro, una tableta, un blog, un medio, el que ustedes gusten y tengan al alcance para ampliar la información o para continuar su camino de interés, curiosidad, conocimiento. O sea, el conocimiento y el aprendizaje que queremos que se dé y lograr es el del alumno, no el de nosotros, que a veces se da, ¿verdad?, simultáneamente, como en épocas de reforma, pues vamos juntos ahí experimentando unos y otros, pero lo ideal es que el estudiante se posicione y él mismo determine cuáles son los recursos que requiere, ¿no? Nosotros tenemos muchos recursos, pero ya tenemos tantos, tenemos que seleccionar. Esa es nuestra labor, junto con la del estudiante. Saber tomar decisiones respecto a qué recursos son más convenientes, en qué momento, para efectos de qué proyecto o qué unidad didáctica. Bien, y como producto, pues tendríamos una cuestión que no nos complace del todo, que es que estas competencias semejan un análisis de tareas, como cuando hacemos nosotros el tema del instructivo en la escuela primaria, ¿no? Y a ver, paso 1, paso 2, paso 3, y lo veríamos, como dice Carles Monereo en Estrategias para el Aprendizaje, como un algoritmo, como algo que tiene un principio, un fin, y que vamos a tener un resultado previsible, mientras que nosotros pensamos más en una cuestión heurística, de descubrimiento, donde no hay una sola respuesta, sino varias respuestas, y que cada persona es capaz de encontrar por sí misma diferentes respuestas para un mismo problema. Y de eso yo creo que nos tenemos que nutrir en el siglo XXI. Muchas respuestas, muchos caminos para llegar y resolver diferentes situaciones. Otra cuestión es que se multiplican las competencias en el caso del producto. O sea, de una podemos derivar o desglosar. ¿Se acuerdan aquellos que tenemos alguna experiencia en el asunto? Cuando trabajábamos objetivos en plan 72, creo, un poquito 72, 75, que de repente teníamos el 1.1, 1.11, 1.1, n, derivación decimal. Esto es un riesgo, por supuesto, y no necesariamente nos lleva a integrar. Mientras que verlo, la competencia como proceso, el propio sujeto que aprende va integrando, va relacionando de una manera neurológicamente, ¿no?, transversal, va asociando por transferencia unos y otros elementos. Por otro lado y por último, como producto se diseñan estrategias para cada grupo de competencias. Eso hace para el maestro de primaria, por ejemplo, preescolar, no tanto para preescolar porque trabajamos más por proyectos, pero para primaria, pues un trabajo enorme, ¿no? O sea, ¿cuántas tareas, cuántas actividades tengo que diseñar para cada niño con respecto a su nivel de desarrollo en un grupo, ¿verdad? Y eso genera que el maestro cargue con muchísima preocupación y ansiedad, que también eso está ocurriendo en RIEM, por ejemplo. Como proceso hay una serie de elementos que han sido clasificados. Por ejemplo, en Tuning, que es este acuerdo europeo, hay pues básicamente una articulación entre saberes, habilidades y destrezas, y distingue a competencias genéricas de competencias específicas, ¿no? En nuestro caso, en nuestro plan de estudios 2012, la intención, sobre todo en este trayecto, ha sido que las genéricas se mezclen, se vinculen en todo el plan de estudios y que no sean motivo de un solo curso, como por ejemplo estrategias para el estudio y la comunicación, ¿no?, que algunos de nosotros impartimos en alguna escuela normal, nos llevaba a un cierto tipo de habilidades para el aprendizaje, pero no necesariamente ahora se ven en un solo curso, sino a lo largo de todo el plan de estudios. Entonces, esto lo comento porque igual esa es una competencia genérica que seguramente nosotros tendremos que incorporar, como por ejemplo el uso de la tecnología. A pesar de que hay un curso específico para tal, de todas maneras la vamos a ocupar en todos los demás espacios curriculares. Este es un ejemplo que al doctor Ángel en particular le gusta poner con respecto a la estructura curricular en Tuning, porque él critica, ¿no? Es una visión crítica, donde dice, por ejemplo, una genérica es
Familiaridad con bases fundamentales e historia de la disciplina. Comunicar en forma coherente el conocimiento básico adquirido. Colocar información nueva e interpretación en su contexto. Comprende estructura general, disciplina y conexión con subdisciplinas, etc. De ahí se va hacia conocimientos fundamentales, que sería la siguiente columna, otra habilidades y destrezas, otro destrezas prácticas relacionadas con la química en este caso, porque es del plan de estudios de química, destrezas, transversalidad, en este caso transferibles relacionadas con la química. Él pone este ejemplo para decir un poco en un sentido, pues no sé si un poco así, crítico, hasta dónde podríamos llegar con un enfoque eminentemente por producto, más que por proceso. Pues infinitamente podríamos ir sacando un montón, ¿no?, de actividades que tendrían que ver con las genéricas. ¿Será ese nuestro camino? Pues podríamos no terminar los cursos, ¿verdad? Con respecto a nuestro semestre corto, que es este básicamente, bueno, pues a ver cuándo lo podemos terminar. También ha habido otra serie de elementos, como por ejemplo la redacción de competencias, que no son ajenos a ustedes, incluso en los documentos de básica, los hemos visto impresos, cuando en, no sé si módulo 1 o módulo 2 de capacitación, de formación continua, hace 2 años, cuando se generalizó la reforma de básica en primaria, hablábamos de cómo redactar competencias, ¿no? O sea, nosotros redactando competencias en función de la asignatura, aquí pusimos otra, investigación educativa, supónganse. Entonces, se subdividía en capacidad, finalidad, ámbito, requerimientos, condiciones. ¿Hasta dónde nosotros tendríamos que rediseñar o replantear las competencias? Y si esto no, se parecía mucho a lo que hacíamos en el modelo conductual. En una X universidad, que el doctor intencionalmente puso con crucecitas, se dan este tipo de planeaciones. Les voy a leer un poquito porque igual que no se alcanza a leer muy bien. Dice: las evidencias por medio de las cuales evalúo a mis alumnos en mi asignatura son: las evidencias son los resultados, acciones, pruebas o productos mediante los cuales los alumnos demuestran que aprendieron o que lograron las competencias. Otra vez se ven como logros, fíjense. No todas las asignaturas requieren de los 4 tipos, dice aquí el compañero universitario. Ello dependerá de la naturaleza de las competencias, capacidades o aprendizajes a lograr en el alumno, así como de la naturaleza de la asignatura. Aquí ven ustedes el concepto que subyace de competencia, ¿no?, como logro, como objetivo, más que como un proceso. Y por lo tanto la evaluación, desde la planeación ya se ve que la evaluación y la planeación están estrechamente vinculadas por el concepto de aprendizaje que subyace, y entonces tranquilamente vemos qué es lo que va a evaluar. Una lista interminable de productos de desempeño, conocimiento y actitudes. Si se cae en este extremo, nosotros con ningún programa vamos a terminar. Nuestros alumnos van a tener graves deficiencias porque los estamos evaluando de una manera tan rigorista que sus logros, ¿verdad?, están allí de la manera en que nosotros estamos pensando que se ofrece. Entonces, hay mucha diversidad, por ejemplo, trabajos de investigación, ensayos, reportes, informes, material didáctico, programas de asignatura, planes de clase, instrumentos de evaluación. Y vean ustedes, nada más por leerles la primera parte, ¿no?, pero hay 4 partes que tienen toda esta variedad. ¿Es por producto o podría ser por proceso? Ahí está la pregunta. Hay que tomar una decisión en conjunto con nuestros alumnos. Sopesen ustedes hasta dónde sí podríamos o no llegar y si esta es la vertiente que más nos conviene seguir. Adelante. Luego, hay diferentes formas. Es una crítica, ¿no? Esto es una crítica, no es que así va a ser, es simplemente a lo que nos enfrentamos para poder elaborar los programas. Es un poco compartirles los procesos de indagación, de problematización, de disquisición incluso que tuvimos y debate respecto a qué postura sí, qué postura no y con cuál no coincidíamos. Por ejemplo, esta no coincidimos. Dice verbos utilizados para la redacción de competencias. Me parece que es interesante regresarse un poco en teoría educativa a cuándo surge Bloom y por qué y en qué época y con qué finalidad. Y si eso en la actualidad es funcional o no. ¿Qué ventajas trae o qué limitantes tiene? Para efectos de tomar una decisión al respecto. Algunos elementos del debate de competencias que asumimos es estructurar, antes que nada, una perspectiva pedagógico-didáctica. No solamente pedagógica, en sentido amplio como derivación filosófica, que sí podríamos haberlo trabajado exclusivamente así, pero la intención era darle justo ese campo didáctico, que es nuestro campo, maestros de todas las escuelas normales aquí representadas, que es un campo específico de la formación de docentes en nuestro país y que hemos defendido
por muchos años y que es un logro, realmente es un acierto que tenemos. Entonces, este vínculo estrecho, esta relación, esta dualidad es intencional, es pedagógica, pero es una pedagogía vinculada hacia una práctica docente y del futuro maestro. Con algunos elementos, por supuesto, de la teoría socioconstructivista, ¿sí? Porque sí se comprende que el contexto y la forma de acercarse a ese contexto y de las orientaciones que están en ese sitio ayudan, promueven, generan zonas de desarrollo próximo y potencian en los estudiantes. Apoyo en 3 ejes conceptuales, por si ustedes quieren profundizar en ellos. Un debate francófono de competencias. Algo muy importante que nosotros compartimos aquí es que pues no nos los encontramos porque ya los teníamos listos y preparados, sino que fue producto de toda una serie de seminarios de didáctica que hemos venido teniendo de manera permanente para decir, miren, aquí hay autores que pueden coincidir con una perspectiva de proceso, para que la competencia sí sea un desarrollo, ¿no? O sea, esa es nuestra mirada, y no solamente un objetivo o un logro a alcanzar, sino un proceso de trabajo escalonado, paulatino, ¿no? Que poco a poco va enriqueciéndose durante el proceso educativo, durante toda la vida, porque yo no creo que uno alcance las competencias, ¿no? Para ser maestro y ya, sino que permanentemente va formándose en este trayecto. Ya lo decía Gilles Ferry, ¿no? En el trayecto de la formación, es un trabajo de vida, nunca termina uno de aprender a ser maestro. También está basado en otro eje que es el desarrollo del movimiento Nueva Didáctica, como lo titula el doctor, que además de los autores mencionados, pues Renaud, Mediu, Tardif y Roger, está Bain, Funkel y Sarrazón. Y en la nueva evaluación, porque justamente al hablar de nueva didáctica nosotros empezamos a trabajar con, bueno, pero ¿y cómo se evalúa? Ustedes mismos hace rato decían, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer para que esta evaluación dé cuenta de los aprendizajes de los estudiantes? Son tantas lecturas, tantas unidades, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, justamente entender una evaluación de desarrollo se la debemos un poco a las lecturas de Scalon y Tardif. Hay diferentes libros, como por ejemplo este de Philippe Renaud, Construir competencias desde la escuela. Claro, hay otras editoriales, pero esta es una. Otros libros que hemos consultado es este de Sarrazón, La enseñanza como arte de representación. Una pedagogía de la integración de Javier Roger, que era el que les comentaba del Fondo de Cultura Económica, en donde hay esta nueva didáctica, esta nueva forma de acercamiento al trabajo por competencias desde una visión más procesual que de producto. Dar clase con la boca cerrada, o sea, dejar que hablen los recursos y no necesariamente el maestro. Otro más es el de Philippe Mediu, Aprender sí, pero ¿cómo? Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Esto ha implicado una visión diferente del papel de docentes y especialistas en los programas, es decir, los docentes aportan, los docentes proponen, los docentes están haciendo su programa, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente porque estamos en el nivel de educación superior, sino porque la participación del docente al modificar su programa y hacer lo suyo es una percepción y un proceso de apropiación con los contenidos y la metodología y el contexto en donde se va a aplicar, ¿no? Que no podría ser universal ni homogéneo absolutamente. Entonces, se proponen 3 tipos de programas, que fue el proceso por el cual pasamos. Uno que fue el sintético o derivado del plan de estudios, que hablamos del proyecto general, es decir, cómo se deriva del trayecto y de la línea. Luego un plan analítico, que es el proyecto específico de expertos, donde ahí estarían ahora ustedes teniendo el blog. Ahí está lo que nosotros suponemos o sugerimos que debe ser lo mínimo, lo que se puede trabajar, la metodología, el enfoque, las orientaciones, el tipo de evaluación. Pero ahora, ¿qué pasa? Necesitamos el del docente, porque no se puede trabajar con algo que uno mismo no se ha apropiado o no es parte de lo que uno sabe, quiere, desea. El trabajo del maestro tiene que ver con el deseo y el deseo también de los propios estudiantes con el que se va a trabajar, con el que se va a desarrollar ese proceso educativo. Entonces, hay esos 3 niveles de programación que no sé si ustedes conozcan el texto del doctor Ángel Díaz, que se llama Docente y Programa. Pero es un libro que también está en el blog y que seguramente ustedes pueden consultar si así lo desean y verán los 3 conceptos de programa. ¿Para qué? Para fundamentar por qué en el currículum no se hace solo de manera vertical, ¿no? Cómo va descendiendo el currículum, sino se hace en conjunto y en construcción de ese maestro que dice, por aquí voy en la unidad 1
qué bibliografía tengo, qué recursos, pero al mismo tiempo cómo son mis estudiantes, qué les interesa, qué quieren aprender, qué van a aplicar. Voy a generar una unidad didáctica que tenga que ver con lo que van a aplicar y a partir de eso voy a usar estos recursos. O sea, nosotros tomamos esas decisiones en conjunto con nuestros estudiantes y a eso le llamamos programa docente o del docente. Entonces, estamos en un momento de posibilidad de innovarnos, de reconceptualizar nuestro papel como docentes de las escuelas normales, de nuestro papel ante los programas, porque algunos principios pedagógicos que están tomados en cuenta son que hay que vincular los contenidos con una problemática absolutamente real. No podemos estar hablando de un programa, por ejemplo, de primaria que no existe. Decíamos hace poco, bueno, tú estás trabajando todavía con el programa del 93, o sea, aunque no nos pueda gustar realmente la RIEP, ya estamos en la RIEP y entonces tenemos que conocer la RIEP o tenemos que conocer justamente el PEP. Ejemplo. Unidades como ámbitos de desarrollo. Las unidades didácticas no las vemos como elementos concatenados ni secuenciales, que si no pasas por esta unidad entonces no entiendes la otra. Al contrario, podemos abordar las unidades de desarrollo de una manera discontinua, de acuerdo a lo que hayamos acordado con nuestro grupo. Eso no significa que no vayamos a tocar esos saberes o esos contenidos, sino que va a llegar un momento en que cuando se requieran, se van a abordar. El propio estudiante los va a requerir. Vemos la estrategia articulada con las evidencias de evaluación. Es decir, ustedes verán que hay un concepto que se llama problema eje en su programa. Y el problema eje es esta concreción de al mismo tiempo estar viendo lo que se requiere al finalizar el semestre, ¿no? Un proyecto, una entrevista, un programa. Esto mismo es la evidencia de evaluación, pero que está desagregada durante las unidades o como estrategias de acercamiento hacia esa evidencia de evaluación. Eso es lo que llamamos problema eje. Vamos a profundizar en él en la siguiente parte de la exposición. Por otro lado, también un programa que refleje una visión del docente como un intelectual, es decir, no como alguien que solo recibe y reproduce la información, sino como ustedes lo que han dicho, esta flexibilidad que me permite a mí saber que soy un profesional de la educación y que tomo también decisiones y que están allí inscritas en mi programa docente. Pensar la evidencia de evaluación como un elemento integrador, hablábamos de eso, del problema eje, considerar al docente como un profesional del aprendizaje, responsable del trabajo con sus alumnos, es decir, no se trata de pautar paso 1, 2, 3 en el aula, sino de orientar el trabajo. O sea, vamos a asumir un papel, un rol más de mediadores del aprendizaje, del conocimiento. Somos un recurso más, no el único recurso. Y eso por un lado, nos quita un poquito de presión y estrés sobre apúrense porque si no, no vamos a acabar el programa, ¿no? Que es un poco nuestra ansiedad siempre, la vivimos siempre. Pero por otro lado también es decir, ustedes tienen que ir autorregulando el avance de su trabajo. Entonces les decía yo aquí, orientar, no pautar totalmente el trabajo y que ellos se autorregulen, que ellos vayan viendo, bueno, ¿qué necesito hacer para llegar a terminar mi proyecto de trabajo? ¿En qué fase vas? ¿Qué te hace falta? Mira, ya leíste este texto, quizás no tengas que empezar por el texto de Herbart, pero sí, yo creo que esas ideas que tú requieres puedes encontrarlas en Freinet. O nosotros sí requerimos conocer la bibliografía y sí saber lo que tiene esa bibliografía, seguro. Pero a la hora de que estemos trabajando con el alumno, no necesariamente tenemos que hacerlos leer todos los textos, sino aquellos que van a resolver o que ellos necesitan para resolver su problemática, para avanzar en su proyecto de trabajo. Esa es una diferencia esencial, porque habitualmente estábamos acostumbrados a trabajar las antologías. Yo conocí maestros de verdad en las escuelas normales que reproducían, por ejemplo, en psicología del desarrollo, ¿no? O sea, antologías de muchas páginas. Y bueno, no hay semestre que alcance cuando uno quiere abordar así el conocimiento, ¿no? Como si fuera la repetición de lo que dicen esas páginas, lo que nos genera aprendizaje. Puede ser leer, pero al mismo tiempo comentar, y al mismo tiempo producir, y al mismo tiempo tener un proyecto, y al mismo tiempo conversar con otras personas, irlas a entrevistar. O sea, otros recursos variados, consultar en internet, ver un video de YouTube. Esa diversificación de recursos es necesaria en esta nueva didáctica para que nosotros no tengamos que trabajar como los, pautadores, como instructores, sino educadores que orientan a sus estudiantes.
y lograr que las normales postulen programas por competencias y que se consideren líderes en la materia. Hasta el momento no tenemos muchas universidades, excepción Baja California, creo que es un caso, que trabajen por modelos por competencias. Y eso desde la cuestión un poco más de producto, más que de proceso. Entonces las escuelas normales, ahorita estamos justamente en esa posibilidad de abrir, de generar una experiencia curricular de trabajo por competencias como desarrollos y dar cuenta de ello. Que esto, bueno, para quienes les guste la investigación, probablemente estén pensando, oye, pues sí, si yo hago esta serie de elementos, de recensiones sobre mi práctica, ¿qué cosas puedo aportar para efectos del campo curricular que está apenas abriéndose? Porque no hay todavía una teoría ni una metodología para el diseño curricular por competencias bien a bien como única y aceptable. Entonces vean que estamos abriendo ahí un poco la pauta, ¿no? La nueva didáctica, la nueva evaluación. La nueva didáctica articula estrategias de aprendizaje desde enfoques centrados obviamente en el aprendizaje. Reconoce roles docentes, la función intelectual que tenemos, los roles de estudiante, que es una función cognitiva y formativa. Fíjense cómo aquí está ya involucrado todo este aspecto de las inteligencias múltiples. Nosotros creemos que no se puede solamente trabajar por repetición ni reproducción de algo, sino por un intercambio, una interacción, una modificación del objeto de estudio a partir de lo que el sujeto desea, quiere, le emociona, le entusiasma. Hacer surgir el deseo de aprender, diría Philippe Mérieux. Reconoce también que hay construcción de estrategias en este modelo de escuela nueva. Nosotros vamos a ir a 3 fundamentalmente, que son aprendizaje por problemas, aprendizaje de casos y trabajo por proyectos. Y ustedes dirán, ustedes que saben de pedagogía dirán, esto no es nada oculto bajo el sol, ni nada nuevo, ni lo negro, ¿verdad? Esto tiene historia, desde Kilpatrick, trabajo por proyectos, desde aprendizaje de casos, ¿verdad? Desde aprendizaje por problemas. O sea, tenemos ya otros autores que han venido trabajando con estas nuevas modalidades que ahora las consideramos nuevas, pero en realidad son producto de la escuela nueva en aquel momento, del siglo XIX, principios del XX. Reconstruye una visión histórica del aprendizaje, se trabaja por el deseo de aprender, vincula tolerancia pedagógica con persistencia en la innovación. Y se apoya tanto en recursos muy simples como ir al periódico y checar la noticia del día de hoy, hasta recursos muy complejos como por ejemplo trabajar una web quest, que para algunos no es complejo, para mí sí todavía, en la red, ¿verdad? Y esto abre una gran perspectiva, una gran variedad, y bueno, no habrá quien se aburra en este asunto, ¿no? Esto significa transitar del modelo educativo frontal, un poco el que estoy teniendo ahora con ustedes, a un modelo que involucre al alumno, o sea, que lo haga partícipe de su propia formación, y que aquí tenemos ya algunos de los autores que ustedes ya recordarán, como Kilpatrick para proyectos, Elías de Ballesteros, hoy por hoy Perrenot. Enseñar por problemas, podemos recuperar a Hansa Eblin, a Brunner, hoy llamado aprendizaje basado en problemas, o el ABP. Y enseñar por casos, por ejemplo, recuperar pedagogías de situación o lenguaje total, apoyándose también en un trabajo colectivo o teoría grupal. Alguien decía aquí, nos falta eso, colectivizar, compartir, comentar. Oye, estoy atorado con este asunto de este problema, no tienes bibliografía, me podrías compartir, te comparto este texto, esta colegialidad que nos pueda permitir ir avanzando como grupos de trabajo o lo que llamábamos antes academias. Uno de los autores que para nosotros es central es Philippe Mérieux, porque el que lo lee pues se apasiona, ¿no? Hay una entrevista en el blog que se le hace a Philippe Mérieux y él nos dice, ¿no?, sus principios pedagógicos y por qué es que él ha regresado a ser profesor después de muchos años de estudio. Y él dice algo esencial, que dice, hay que mantener juntas la obstinación didáctica y la tolerancia pedagógica. La obstinación didáctica porque todos tenemos que imaginar condiciones para favorecer el deseo de aprender y tratar de plantearles el deseo de aprender a partir de sus retos. Construir siempre situaciones de aprendizaje lo más adaptadas posible. Nunca acaba de proponer nuevas situaciones adaptadas al alumno, nunca terminamos. O sea, siempre habrá nuevas ideas por las cuales podamos interesar, motivar al estudiante. Y la tolerancia pedagógica, por un lado es insisto y no termino de insistir, ¿verdad? Ahora sí, como la película, seguro todos la vieron, ni uno menos, ¿verdad?
Precisamente porque aunque se me vaya, ¿verdad?, ya no quiere estar en la escuela, yo voy hasta donde esté y lo regreso. Metafóricamente hablando insisto, hasta saber cuál es el sistema por el cual él está aprendiendo, ¿no?, cuáles son sus obstáculos y cómo puedo yo tratar de interesarlo o incidir con obstinación para motivarlo al aprendizaje. Y la tolerancia, reconocer multiplicidad de perspectivas y demandar al alumno esfuerzo para crecer. Es decir, a veces nosotros como que somos poco tolerantes, ¿no?, y tenemos nuestros 5 minutos de mucha intolerancia y decimos, no, por ahí no va. Bueno, es la manera en que cada quien está planteando su proceso, sus ideas y tiene ese derecho de ir pasando por los obstáculos, ¿no?, y decir sus pensamientos finalmente, poner a prueba sus hipótesis. Respetar la voluntad del alumno, que decide, no, es que yo no quiero hacer ese tipo de práctica, no es la que yo creo que me va a resolver, entonces quiero otro tipo de práctica. Adelante, pruébalo. Es importante que tú lo pruebes para que experimentes y puedas llegar a tener un resultado que te pueda satisfacer o que necesites mejorar. Esta parte de la tolerancia a veces la hemos perdido, es necesario pues, como que volverla a reificar. Y reconocer que la situación didáctica, dice aquí Meriu, interpela la libertad del alumno sin poderla dominar. Es decir, cuando nosotros planteamos una situación didáctica, estamos como por encima de lo que el propio estudiante, ¿no?, quisiera hacer. La planteamos, es una imposición, sin embargo, interpela la inteligencia, la creatividad, la posibilidad de comprensión de los estudiantes. Y ese es como el nudo gordiano desde el cual nos podemos detener para avanzar. Pues ahí hay como una cuestión para reflexionar. Otros elementos desde otro autor, como es Ken Bain, habla de que pues nosotros podemos dominar información, por supuesto, requerimos ese manejo actualizado, pero también hay que poderla vincular con otras disciplinas, con la realidad, con la historia de la disciplina. En teoría pedagógica esto cobra un sentido fundamental. O sea, si nosotros nada más vemos los autores aislados, pero no los ubicamos en el contexto sociohistórico en el que produjeron su obra, pues difícilmente podemos darle sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre que una actividad muy enriquecedora sería, pues no solo hacer un cuadro comparativo, sino hacer un poco la genealogía de estos autores y si hubo conversaciones entre ellos por la época en la que produjeron sus ideas pedagógicas, ¿o no? Y cómo es que en cada sitio, en cada país lo produjeron. Por ejemplo, el modelo industrial, pues impregnó de manera fundamental el trabajo de Dewey. Sería imposible pensar en ese enfoque pragmático, ¿verdad?, si no pensáramos en qué modelo era el que privaba en Estados Unidos en aquel momento. Por ejemplo, por decir un caso. Y así podríamos hablar de Ferrer Guardia. ¿Por qué era necesario que él planteara sus ideas libertarias, ¿no? ¿De qué se quería liberar? ¿Qué era lo que predominaba en la España de ese momento? ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de niños eran los que se estaban formando? ¿Ustedes vieron esa película de La lengua de las mariposas? Bueno, pues ahí un poco es la época, ¿no?, de Ferrer Guardia y cómo apresan al maestro y todo esto, y cómo la metáfora que trae la película tiene que ver con esa época, la necesidad de libertad para aprender, para hacer, para convivir. Entonces, la pedagogía como que vinculada al momento histórico y buscar relaciones transversales, dirían, o hacer transferencia lateral, dirían los psicólogos, para no ubicarnos solo en la pedagogía, sino en las ciencias, y desde ahí también generar y decir en qué momento María Montessori inventó sus famosas regletitas y material didáctico que hasta ahora seguimos ocupando en preescolar y en primero primaria y en algunos otros grados más, como regletas Cuisinet, por ejemplo, para factor multiplicativo, o el fraccionómetro, de dónde surgieron esos materiales, por qué los ocupamos, quién los inventó, o es producto de las nuevas tiendas de material didáctico solamente. O sea, nos podemos hacer preguntas y plantearnos situaciones desde diferentes disciplinas para darle sentido al contenido. Por otro lado, también tener una capacidad de atraer a los estudiantes y diseñar cuidadosamente el entorno de los alumnos. ¿Dónde vas a poner el material de los libros para que los niños los alcancen? Si son pequeñitos, no los vas a poner hasta arriba, vas abajo. Detalles parecen insignificantes, pero tan importantes para diseñar el entorno, el ambiente, no solo físico, sino también intelectual o afectivo de los niños. ¿Cuánto importan los colores en el aula? Muchísimo, dirán ahora los educadores en preescolar y las educadoras, ¿no?
Y esto es muy importante. Bueno, ¿hasta dónde les hemos enseñado a nuestros estudiantes a captar ese entorno agradable, tranquilo, de confianza, del cual pues nos podríamos nosotros beneficiar? Porque al estar los alumnos tranquilos en el salón, empiezan a tener ellos mismos sus propias actividades e iniciativas para aprender lo que realmente les interesa. Y no estar como a fuerza, ¿no? Como atados. Todavía hay aulas de clase, no dije jaulas ni celdas, no, aulas de clase, donde los alumnos están sentaditos así, totalmente en hileras, ¿no? Y no se les permite salir. Esto todavía existe. Entonces, ¿hasta dónde el concepto de la escuela prusiana todavía persiste? Entonces, luego vamos a ver un pedacito de educación prohibida para que ustedes más o menos vean este concepto, dónde surge, porque bueno, tener obviamente alta confianza en lo que pueden hacer sus alumnos. A veces, no en la mayoría de los casos, subestimamos la potencialidad de nuestros estudiantes y que cuando les abrimos con tolerancia pedagógica el espacio, nos sorprenden, nos rebasan, nos superan y qué maravilla. Entonces, creo que por ahí va un poco la orientación de Ken Bain. Otros elementos de los autores son la de Finkel. Bueno, a mí me viene como anillo al dedo, dar clase con la boca cerrada. Es decir, proponer las actividades, los recursos, los medios, pero que el maestro no sea el que tenga que decir y explicar y llegar a él a la conclusión, sino que los propios estudiantes, un poco en el sentido experimental, es decir, darles oportunidad, darles chance de que ellos intenten por sí mismos llegar a esas respuestas. Sarrazón, que nos habla un poco de el docente tiene que asumir su papel como el actor asume su papel que representa. Solo así se puede inspirar el actuar del otro. Y aquí, pues la idea un poco es justamente que lo vivamos en el sentido de respeto, tolerancia, actitud. Porque si nosotros damos un mensaje de debe ser constructivista, pero yo te voy a decir cómo ser constructivista. Te lo digo, pero no lo actúo, entonces pues ya desde ahí estoy dándote un doble mensaje. El mensaje de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso puede ser un poco contradictorio, o mucho. Entonces, los principios del nuevo debate de evaluación en didáctica, derivado de estos posicionamientos, es que esta evaluación es para el aprendizaje y no solo del aprendizaje. Porque nos preocupa mucho decir, bueno, y al final, ¿cómo vamos a evaluar este curso? En realidad, va a ser para proponer detectar cuáles son los vacíos, cuáles son las cuestiones que todavía no se logran profundizar, cuáles son las situaciones u obstáculos que se presentaron durante el proceso de trabajo de los estudiantes, más que para certificar el trabajo de los estudiantes. Son dos posturas diferentes de la evaluación. Establecer nuevas relaciones entre evaluación formativa y sumativa, que es un debate que también traemos, ¿no? Decimos, bueno, ¿es la acumulación de trabajos o es la formación que tenemos respecto a qué me hace falta para ello? Construir situaciones que articulen temas cotidianos con saberes disciplinarios y transversales. Esta es la parte de generación o diseño de situaciones didácticas que les pedimos a nuestros estudiantes elaboren cuando trabajan en las escuelas preescolar y primaria, ¿no? Diseñen ustedes situaciones didácticas. Un poco puede ser un pretexto para que nosotros empecemos a ver qué obstáculos tenemos para diseñar dichas situaciones con esta apertura. Vincular situaciones de aprendizaje y de evaluación y pensar que las evidencias se obtienen desde las primeras. O sea, al plantear el problema eje, ya es por sí mismo mi evidencia, ya va a ser por mí mismo mi evidencia, y al mismo tiempo las estrategias que debo de generar para llegar a esa evidencia. Les mostramos unos libros que tenemos aquí, están en francés, que es la evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva por competencias de Scallon, y la evaluación de las competencias, que es de Tardif. Y la relación entre formativa y sumativa. A lo mejor esta vale la pena que ustedes la lean, la analicen, las diferencias que encontramos nosotros y básicamente el doctor en sus investigaciones son que la formativa, aunque tardó mucho más en desarrollarse, parte de una situación real que implica establecer etapas graduales de trabajo. O sea, no se evalúa todo y el producto final, sino los momentos por los cuales se transita para llegar a un estadio de mayor nivel o complejidad. Y en cada etapa se pueden recolectar algunas evidencias de desarrollo. El interés es interpretar qué es lo que está pasando allí, qué es lo que sí sabe hacer este alumno
y para dónde va, qué es lo que le hace falta, y proponerle la tarea de mayor complejidad para que se siga desarrollando su trabajo. La sumativa obviamente tiene otra función, es certificadora, lo que permite es obtener un grado, un nivel, una boleta, una calificación, un punto en la cartilla. Es una actividad que se hace con cierta periodicidad al término del mes, del tema o del curso. Por ejemplo, ahorita nuestros maestros ya están preparando, no sé, en todos los estados, preenlace, enlace y todos los demás, y de repente la evaluación se convierte en contenido, cuando tiene que ser solo una evaluación, para darse cuenta de qué se requiere trabajar, y se asigna a través de un número. Entonces, esta diferenciación es importante porque también nos permite posicionarnos respecto a qué le damos más peso o a qué se le da más importancia en este tipo de programas. Consideramos que hay que trabajarlas juntas porque tampoco podemos prescindir de la certificadora, es decir, no nos importa, no vamos a calificar nunca. No, bueno, los alumnos requieren pasar de un nivel a otro, de un semestre a otro, pero lo importante es que se ofrezcan elementos para la evaluación del curso y que digamos, efectivamente hubo aprendizajes, ¿cuáles hubo? ¿En dónde se detuvieron? ¿Cuáles son los que sí avanzaron? ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo están avanzando? ¿Cómo salieron de este curso? El doctor dice, establecer situaciones de la vida cotidiana que demanden uso de recursos cognitivos y desarrollo de estrategias, o sea, ambas. Requiere graduar problemas en creciente complejidad, que fue lo que intentamos en el programa, y los sajones le llaman evaluación auténtica o evaluación del desempeño, performance evaluation. Hay dos nombres de significado cercano, ustedes habrán visto, Pedro Ahumada, por ejemplo, es uno de los autores, me parece que es chileno, que trabaja el concepto de evaluación auténtica. El doctor no está muy de acuerdo con ese concepto porque dice que si hay una auténtica, pues habría una que no es auténtica, ¿verdad? Y que entonces, bueno, pues no es el término más afortunado. Sin embargo, ¿qué rasgos tiene? Pues que parte de situaciones reales. Es como, a partir de lo que sí vas a requerir hacer, ¿qué te puedo preguntar? Y esos elementos son tanto para aprendizaje como de evaluación. Nosotros podríamos imaginar evaluar a partir de la aplicación de una clase o la elaboración de un proyecto o sea, al mismo tiempo que lo estamos trabajando, lo estamos evaluando. El nivel de progreso que tiene. Y otra que es de rendimiento, que implica problemas que tengan que ser realizar una tarea compleja, que tenga que analizar e interpretar saberes, datos que emanan del problema. Aquí, por ejemplo, ya se les da una tarea construida, ¿no? Y a partir de ese escenario, ¿qué es lo que ellos pueden extraer de esa tarea? En ambos casos se observa el empleo de recursos cognitivos, análisis, síntesis, capacidad de abstracción, etcétera, y capacidad de movilización. Este es un concepto que ustedes ya han leído mucho, seguramente por Philippe Renaud, porque el concepto de competencia que más hemos trabajado es el de movilización de recursos cognitivos. Pues la movilización no es porque haya un acto de mover físicamente, sino de plantear problemas que permitan ocupar nuestros recursos, lo que sí tenemos, lo que sí sabemos, para aplicarlo. Ejemplo, a mí me pasa seguido con el uso de la tecnología, ¿verdad? ¿Qué conocimientos previos tuve que activar y movilizar? Bueno, que cómo lo hago en la computadora de mi casa. Que aquí debe haber también un mecanismo de configuración, pero que también debe haber un engrane que tenga que ver con ajustes de configuración. O sea, empiezo a activar todos mis conocimientos previos, los asocio con el nuevo dispositivo y empiezo a adecuarlos. Esto es un ejemplo, perdón, muy silvestre, muy personal, ustedes disculpen, pero es el que se me ocurre ahorita para comentarles que siempre estamos adecuando y asimilando y adecuando la información con nuevos retos, todo el tiempo. Esto que implica pues que nosotros podemos hacerlo también en el aula y con diferentes contenidos de trabajo. Por otro lado también es vincular los análisis de datos que se están trabajando y la capacidad de reconocer la estrategia o metodología empleada. Habitualmente trabajábamos con planear, realizar, evaluar, es nuestro inicio, desarrollo y cierre de todos los procesos preactivos y postactivos, un poco como lo marca Jackson, pero aquí habría que ver si podemos hacer un trabajo más entre estrategias didácticas y estrategias de evaluación, si podemos irlas manejando a la par. Con un grado de complejidad creciente, con un trato significativo de contenidos, con situaciones problema y con proyectos, y al mismo tiempo generar evidencias de cada etapa de desarrollo con reportes interpretativos de evolución.
Si logramos hacer esta integración, nos vamos a aliviar mucho la vida, no solo como maestros, sino también a los estudiantes, porque ellos mismos se van autorregulando y viendo cuándo es que ya llegaron a un nivel de saturación o que requieren más información. Este es el formato del programa sintético del curso que ocupamos para los cursos de la línea pedagógico-didáctica, que es el sintético, que contiene una estructura como nombre del curso, semestre, ubicación curricular, trayecto formativo y ámbitos formativos, horas, créditos y clave, competencias de perfil de egreso, descripción general del curso, problema eje y evidencia de aprendizaje, fíjense juntos, orientaciones generales para el desarrollo del programa, estructura del curso, saberes básicos que se espera trabajar y sugerencias para la evaluación. Y luego el programa analítico, donde ocupamos esto mismo, pero ya lo desglosamos en unidades, unidad con recursos a movilizar, integramos saberes, habilidades y actitudes, creemos que no se pueden separar, situaciones didácticas sugeridas, evidencias, recursos sugeridos, otros recursos en cada unidad. Esta en particular, este programa contiene 3 unidades, y ya vamos a ver. Y la bibliografía básica, complementaria y otros recursos. Le apostamos mucho a los recursos, por eso la creación del blog, y que ustedes también pueden hacer su propio blog, con otros recursos, por supuesto. Y este es el que nosotros tenemos que elaborar, nuestro programa docente. Es cómo articulamos las estrategias y la evaluación de acuerdo a los contenidos y proyectos basados en el problema eje, de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra situación, a nuestro nivel educativo. Y con eso nosotros cerramos esta parte de la exposición con los rasgos que se tuvieron que hacer o que analizar, estas discusiones. Digo, yo les paso la película en versión diminuta, pero bueno, obviamente pasaron 2 años, ¿no?, para llegar a esta serie de conclusiones, o si quieren llamarlos hallazgos. La mejor intención siempre fue el que pudiéramos ofrecer algo accesible, innovador y que motive al cambio del trabajo en las escuelas normales. Entonces...